Sean ustedes bienvenidos, esto es Señales Ocultas aquí a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión y en esta ocasión con la compañía de mi apreciada amiga Araceli Arzate. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya lista para tocar estos temas tan extraños? Misteriosos, sí, definitivamente este tema está pues un poco, pues sí, misterioso, envuelto de varias cosas que no se han aclarado y que al parecer ha quedado un poco en el olvido de la gente, ¿no? Es como una leyenda. Sí, que ahorita veremos, pero en la actualidad está tomando auge. ¿Auge? Muy sí, bien. Medios de contacto, no seas mala. Estamos en Twitter, en Facebook, en el canal de YouTube como 3A llamada Radio TV, también en Instagram y pues obviamente están cordialmente invitados a dejar algún comentario o hacernos algún tipo de preguntas. O sugerencias. Un afectuoso saludo hasta Punta del Este, allá en Uruguay. Hay que mencionar que este tema pues es consecuencia de otro que ya vimos aquí a petición de nuestro querido amigo Michel allá en Perú. Las crónicas de Acacor, que vimos la entrada al mundo subterráneo de Acacor. Este programa tiene mucha similitud con aquel, pero antes de iniciar, un afectuoso saludo hasta Lima, Perú, en las ciudades de Centroamérica, Guatemala, algunas en Estados Unidos, en las ciudades de la República Mexicana, en evox.com, que nos hacen favor de seguirnos los audios allá en España. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias, porque lo único que pretendemos es comunicarnos. Así es. La mayoría de estos temas puede ser que en algún tiempo hayan sido interés de alguna que otra persona. Claro. Sin embargo, en la actualidad están tomando mucha relevancia, se están volviendo temas importantes para mayor cantidad de individuos, ¿no? Así es. Entonces, pues no nos queda otra más que investigar, poderlo platicar. No sean malos si nos equivocamos, si decimos alguna barbaridad. Con todo gusto aceptamos sus críticas. Así es. Porque lo único que pretendemos es aprender e informarnos y comentarlo con ustedes. Bueno, pues ¿qué te parece si comenzamos con el tema de la cueva de los tallos? Así es. Vamos a hacer una pequeña introducción, a ver si no me equivoco. Ok. Mira, todo esto comenzó para nosotros aquí en Tercera Llamada a través de la sugerencia, como ya les expliqué, de nuestro amigo Michel. Y él nos decía, oye, ¿por qué no hacen un programa referente al libro de Bruegel que se llama Las Crónicas de Acacor? Uh-huh. La verdad, yo pecaría de soberbio si no expresara la realidad de las cosas. ¿Sabes qué sabía yo de eso? Nada. No, pues sí. Nada. Eso es algo que no se habla todos los días. Sí, lo empezamos a investigar y fue muy interesante porque en resumidas cuentas, partiendo de ese libro, se nos da a conocer que se cree existe la posibilidad que cada vez va siendo más latente y que va relacionando muchos eventos de la civilización con esto, con un mundo subterráneo, con civilizaciones que han vivido y que se supone que todavía aún viven y permanecen debajo de la tierra. Bueno, entonces ya nos pusimos a investigar el caso de Bruegel, la tribu de los Ugamungulala, Tatún Canara, que era el príncipe mestizo, hijo del dirigente de esa tribu, hace los relatos de su tribu y su civilización. Okay. Y ahí comienza lo misterioso, mágico, tal vez fascinante de todo esto, porque el Tatún Canara narra que ellos son descendientes de aquellos seres que llegan a poblar la tierra, que su tribu es la elegida y es la que da inicio a la humanidad. Y órale, ahí ya cambió, ¿no? Claro. Porque en nuestra programación, en la información que hemos recibido siempre, pues aparece un Génesis
bíblico. Sí. Después aparece, conforme hemos ido avanzando en estos temas, y cada cultura tiene su propio Génesis, pero los más relevantes, el Génesis de Mesopotamia. Uh-huh. Después ya viajamos y existe otro Génesis en el Amazonas. Pero aquí lo curioso es que la información se va relacionando en el sentido de explicarnos que el origen de la vida se da en civilizaciones subterráneas. Así es. ¿Verdad? Que empiezan en el Amazonas, pero se van extendiendo por túneles que son construidos por esos seres extraterrestres y que se supone que atraviesan todo el continente americano, desde Sudamérica a California, y hasta ahí me quedé porque al parecer creo que se va hasta el Polo Norte. Bueno, entonces el programa anterior vimos lo que era la tribu Hugu-Mungulala, la ciudad subterránea de Acacor, pero obviamente eso nos llevaba a una conexión con la cueva de los Tallos, que esta se encuentra en un país diferente, en las fronteras entre el Amazonas también. ¿Qué te parece si comenzamos por que nos narres qué es la cueva de los Tallos? Bueno, pues sí, esta cueva se denomina así Tallos porque así se llaman unas aves nocturnas que al parecer están ciegas, viven en esa zona y pues es la especie que más habita dentro de la cueva, que también es un punto importante el que esta especie esté ahí, puesto que muchos dicen que precisamente con estos túneles las aves pueden volar al interior de manera libre, o sea, no hay algo con lo que choquen. Como si fueran murciélagos. Exacto, o sea, okay. que la cueva al interior, pues de verdad ha de tener una extensión muy grande, ¿no? Uh-huh. Porque en todo el camino te las encuentras. La cueva de los Tallos se encuentra en la República del Ecuador, en la provincia de Morona, Santiago. Es una zona montañosa que está muy irregular y le llaman la Cordillera del Cóndor. Ahorita producción nos va a hacer favor de ejemplificarnos con los mapas. La cueva de los Tallos se ubica en la selva alta virgen a 2 kilómetros al sur del río Santiago y colinda también a unos metros, menos de 1 kilómetro, con el río Coangos o Cuancus, ¿no? Uh-huh. Está situada en las tierras que pertenecen en la actualidad a los indígenas nativos de los Coangos. La cueva de los Tallos forma parte del territorio independiente de los Shuar Arutam. Así es. Esa es la otra tribu, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y que bueno, los Shuar han visitado la cueva durante mucho tiempo, puesto que se alimentan de los polluelos que van dejando obviamente estas aves, los tallos. Sí. Entonces ellos entran en temporada de la primavera a robar a estos polluelos y pues alimentarse de eso, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la cueva como tal. Uh-huh. Para entrar, el ingreso se realiza, tiene que existir un permiso de la corporación que lo maneja, de los mismos indígenas, de los Cuancus. Así es. Hay diferentes alternativas para llegar a la cueva, puede ser a pie, en caballo, desde algún pueblo cercano, Juquiantza, creo que se llama, luego es como toda una aventura, ¿no? Sí. Hay que cruzar un río, en un puente de madera, luego hay que subir, etcétera. En la actualidad les debo comentar que estaba yo observando, creo que ayer o antier, que se están organizando expediciones. ¿Otra vez a la cueva de los Tallos? Pero ahora ya las expediciones son así como de deporte extremo, ¿no? Pues debe de ser porque pues con toda esa travesía. Sí, ¿no?
Que imagínate atravesar un puente colgante de madera, tener que andar en caballo, caminar por laderas de las cordilleras. Y aquí lo interesa, puedes incluso llegar en helicóptero, pero aquí ya empieza lo emocionante. Así es. Para ingresar a la cueva, tienes que descender por un túnel vertical al que le llaman la chimenea. Uh-huh. La chimenea es una boca o una entrada de 2 metros de ancho por más de 15 metros de largo, pero tiene 63 metros de profundidad. Así es. Obviamente aquí ya hay que bajar con equipo, hay que bajar en rappel. Entonces, imagínate viajar, descolgarte, ya la sensación de descolgarte en una soga por profundidad. Por más de 50 metros, por ejemplo, y en una vertical de 90 grados, ¿no? No. Ni siquiera sé qué es eso. Yo me imagino la obscuridad, ¿no? Obviamente, pues sí, no con, todo. Con lámparas de minero. Sí. Obviamente, tienes que usar arnés y tienes que usar todos los equipos. Por eso, en la actualidad se ha vuelto muy atractivo para los chavos. Claro. Para la gente joven. Bueno, entonces, esto no es un anuncio turístico, ni mucho menos, sino estamos tratando de hacer una narración de lo que en la actualidad está sucediendo por aquella parte, ¿no? Ok, entonces ya entras por la chimenea, Uh-huh. Llegas a una pequeña bajada, son como 6 metros, y ahí encuentras ya diversos túneles. Estos túneles miden más de 17 kilómetros. Así es. Al día de hoy, ni siquiera 5 se han terminado de explorar. Sí, de hecho, ahora lo que mencionaba de las aves, es que se han encontrado aves que pues provienen de esta cueva en Venezuela. Por eso se cree que los túneles tienen un gran alcance, porque las aves pues obviamente vuelan y se desplazan hasta donde llegan, ¿no? Claro. O sea, habrá que recordar que en el libro de las crónicas de Acacor se habla de que Tatún Canara le platica a Kruger que su tribu es dividida en 3 y que se van al interior de las ciudades subterráneas, y una de esas partes que se dividió de su tribu se dirige hacia la Cueva de los Tallos. ok. ¿Sale? Entonces, aquí habrá que considerar que si pudiéramos organizar bien las ideas, estamos tratando de imaginar que ese mundo subterráneo tiene diferentes entradas o salidas Uh-huh. que lo comunican hacia el exterior, ¿no? Hablabas ahorita, por ejemplo, que se han encontrado estas aves en Venezuela y en otros países. Y sí, imagínate, pues, si es un túnel que atraviesa todo o gran parte de Sudamérica, pasa por Perú, llega a Panamá, si no mal recuerdo, al Istmo de Tehuantepec, a Guanajuato, México, y continúa su camino Uh-huh. hasta pasar por California, y de ahí hacia el norte, obviamente debe tener varias entradas y varias salidas. Claro. Ya iremos comentando, porque aquí, acuérdense que en el programa de El Mundo Subterráneo de Acacor hablamos de que aquí en México también existe lo que se supone, según narraciones de Óscar Arredondo, un lugar donde también se puede acceder al mundo subterráneo. Claro. Pero bueno, no nos desviamos. Entonces, la Cueva de los Tallos. Luego, más de 17 kilómetros y se han explorado solamente 5. Así es. Y bueno, también, ya que se logra descender, se encuentran formaciones que parecen estructuras arquitectónicas, como por ejemplo una puerta gigante, paredes y un túnel geométrico creado por la erosión del agua. De inmediato se continúa a una sala grande o galería que tiene un largo de 3 kilómetros aproximadamente, 50 metros de ancho, y mantiene una altura promedio entre 15 a 35 metros. Aquí la altura ya es considerable. Ya es mayor. ¿No? Ya entras a una sala de mayor tamaño. Exacto. Uh-huh.
Y bueno, la cueva es una formación geológica que data sus inicios aproximadamente 200 millones de años. Y las formaciones de piedra contienen ángulos rectos y acabados en formas simétricas y muy lisos, lo que a simple vista da la impresión de que pues hayan sido talladas por el hombre, ¿no? Así es. Ahora, la formación de la cueva probablemente se deba en gran parte a la acción del agua filtrada, porque es roca caliza, ¿sí? Y esto ha provocado impresionantes formaciones de estalactitas, estalagmitas y estalagnatos. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se descubre? ¿Tienes información de cómo se descubre la Cueva de los Tallos? Pues es un poco, no es tan precisa. No es tan precisa hasta antes que Juan Morix. Él sí puso en papel y ante la ley, digamos, lo que encontró. Uh-huh. Hasta antes que él fuera, hay dos personas que pudieron haber ido mucho antes, ¿no? Está el arqueólogo sacerdote Pedro Porras, sí, quien encontró lo que aparentemente fuera el enterramiento de algún cacique aborigen con correspondientes ornamentos fúnebres como vasijas, que, bueno, hoy son atesorados por el Museo Weilbaur. Y también en 1946 existe también una visita de Petronio a la cueva de los Tallos, uh-huh. Petronio Jaramillo, y él empieza a a registrar visitas en dicha cueva. Más constantes. Y él es entrevistado por Juan Morix. Ajá. Oye, déjame interrumpirte. Uh-huh. Casualmente, muchas de las cuevas en todos los lugares del mundo son descubiertas por casualidad. Aquí en México tenemos, por ejemplo, el caso de las grutas de Cacahuamilpa, el río subterráneo San Jerónimo, el Chontacuatlán, todos estos lugares, claro, son descubiertos casualmente porque a lo mejor algún campesino va por una oveja, una vaca, un perro, algún animal que se le escapa, sí, que cae, encuentra y ahí se descubre. En la Cueva de los Tallos no hay esa información de cuál es el origen de su descubrimiento, ¿verdad? No se dice realmente. Digamos que quizás no se le tomó gran importancia, uh-huh, en ese momento. Estamos hablando de los años 40, a mediados de los años 40, cuando estas dos personas, el padre y este señor, pues empezaron a ir. ¿Cuándo toma relevancia? En los años 40, exactamente a finales de los 40. Sí, como en el 46 más o menos. Fíjate en esto, casualmente, uh-huh, en 1939, sí, llegan 2,000 soldados alemanes a la jungla amazónica con la finalidad de conocer a Cacor. Okay. Y 7 u 8 años después, uh-huh, ya andan buscando la Cueva de los Tallos. Si seguimos cronológicamente esa situación, puede ser que por ahí de los años 55, 56, de los 1955, 56, ya estén buscando en Machu Picchu la otra entrada. Claro. Sería muy interesante que pudiéramos hacer ese seguimiento. Pero ¿qué te parece si después del corte continuamos? ¿No? Esto es Señales Ocultas aquí por Tercera Llamada Radio. No se vayan, volvemos con ustedes. Ya estamos de vuelta aquí en Señales Ocultas con este tema tan fascinante, interesante. Así es. Que de ser verdad, Araceli. Híjole, no, pues de ser verdad, o sea, realmente estamos viviendo en un mundo superficial, ¿no? O sea, ¿qué tanto conocemos de la tierra donde vivimos? Estamos, ¿no? Pues sí. Decimos, del mar se conoce muy poco, ¿no? El 2%. ¿Ahora de la tierra? No, pues estamos peor. O estamos igual. Sí, claro. Bueno, entonces dijimos que 7 años después empiezan a mencionar la Cueva de los Tallos. Así es. Pero Tatún Canara ya se lo había dicho a Brugger.
¿sale? Ok. Y a lo mejor por ahí se filtró la información y aquellos individuos que han estado siempre en busca del origen de la humanidad, el origen de la civilización, callada y sigilosamente empiezan a buscarlo. Claro, sí, ¿verdad? sí, seguramente. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, pues Juan Morix se entrevista con este señor Petronio y obviamente él le dice, pues, de qué lado o de dónde está entrando a la cueva de los tallos, ¿no? Cómo se entra. Pero Juan Morix ya andaba buscando por otros lados la entrada al reino subterráneo, ¿no? Fue a lugares como Cusco, el lago Titicaca y Tierra del Fuego. Que será la siguiente estación, ¿no? Por llamarlo de esa forma. Y donde él asegura que pues también se puede descender a este reino subterráneo. Ajá. Ahora, él llega, encuentra a este señor, se entrevista, pero él sí, él sí da cuenta de lo que, vaya, del lugar que está descubriendo para él y... Deja testimonio escrito. Exacto, y de los objetos que encuentra. Empieza aquí, cambia un poco, ya no nada más eran las formaciones en la piedra caliza, ya no nada más eran estalagmitas, estalactitas, sino que empieza a encontrar objetos dentro de la cueva de los tallos. Así ¿Qué es. encuentra? Pues encuentra unas, para lo que parecen ser unas piezas de metal, de oro, de plata, que tienen grabado pues ciertas figuras que él inmediatamente pues logra reconocer alguna de ellas porque este señor ya tenía un antecedente ahí esotérico y pues andaba muy metido en estas ondas. Entonces él sí pone en papel lo que está encontrando y que para él pues es un gran descubrimiento para la humanidad, por lo que él puede quizás descifrar en estas pequeñas placas, diciendo que pues está contando la historia de cómo se creó la humanidad en esos pequeños fragmentos. Pues yo me imagino entonces, a ver, corrígeme si estoy equivocado, que en esos objetos que él encuentra, tal vez grabados están algunos lenguajes que él ya había visto. Así en es. Mesopotamia, Sí. de los sumerios, y de hecho, pues él muy inteligente se hace amigo de esta tribu, los Shua. Se hace muy amigo de ellos y en querer poder comunicarse con ellos, pues logra detectar que la tribu y les da pues también estas pequeñas placas que ellos también han encontrado y él logra descifrar que más o menos está contando la historia de 250,000 años en esas pequeñas tablillas metálicas, vamos a decirles así. Sí, unas láminas de metal así grabadas donde se habla del origen de la humanidad, muy similar a las tablillas sumerias, ¿no? Así es. Y pues también, digamos que, pues, no sé, es muy raro cómo se dan las cosas a veces, pero cerca de donde está la cueva había un padre, el padre Carlo Crespi. Él también tiene mucha comunicación con este pueblo indígena. Los Xuararutam. Así es, y ellos en recompensa por todo, por lo bueno que ha sido el padre con ellos, también le empiezan a regalar objetos. Estas tablillas, ¿no? Sí, me comenta nuestro productor que ahorita están apareciendo en pantalla. Sería bueno aquí hacer este comentario. Mira, Juan Morix es húngaro, pero es naturalizado argentino. Él dice, en el testimonio que empieza a manejar, que encuentra signos de un hábitat de una civilización desarrollada en la cueva de los tallos. Así es. O sea, él habla de que había una civilización ahí. Bueno, según los estudios y la información que él arroja, dice que albergó estas cuevas en el Paleolítico. Quiere decir que es de 48,000 a 12,000 años antes de Cristo. Así es. Donde la cueva le sirvió de protección durante la glaciación. Fíjate qué curioso. En la Cacora hablan de que cuando había grandes catástrofes, la tribu se refugiaba en el interior de los túneles
mientras pasaba. Así Aquí nos volvemos a encontrar la misma situación, ¿no? Sí, de una civilización que se guardó ahí, digamos, Ajá, en lo que pasaban esos acontecimientos, así ¿no? es. Pero obviamente volvemos a lo mismo. Estamos hablando de cuántos años antes de Cristo y que pudieran tener ese nivel de coeficiente intelectual. Ajá, para poder grabar todo lo que estaba sucediendo, ¿no? En ese momento, ¿no? Es decir, cómo tenían esos conocimientos, pues para poder ponerlos de manera escrita en estos pequeños fragmentos de metal. Hace una narración y dice que aproximadamente en el año 9000 antes de Cristo, la civilización, ya que suceden esos eventos, vuelve a salir de la cueva, porque ya mejoró el clima. Claro. Y se dirigen al sur y se sitúan en la parte costera de Perú con el norte de Chile. Así es. Y bueno, en la época del Neolítico, edad de piedra reciente, la cueva vuelve a ser habitada a partir de los 3000 años antes de Cristo por una civilización pre-Shuar, que es la civilización que pues está muy muy cerca de la cueva de los Tallos. Y bueno, esta civilización ya usaba artefactos de cerámica, lo que comprueba la Universidad de Múnich en una prueba de carbono 14, ¿no? Y pues obviamente todo esto empieza a atraer la atención de los cazadores de misterios, que en ese momento pues se puso en boga, ¿no? Ya para el año 1500 antes de Cristo empiezan los Shuar Arutam, como los conoce Morix, ¿no? Así es. Sí. Y se sitúan en esa zona, se mezclan con los aborígenes de la cueva, etcétera, y se lleva un registro en esa información hasta por ahí del año 500 después de Cristo. Okay. Y la cueva sigue habitada. Desde ahí y hasta el 1900, se siguen practicando las cazas de las aves de los tallos, ¿no? Una vez al año. Los Shuar ven la cueva con mucho respeto y creen que ahí descansan, aquí viene lo interesante, sí, los espíritus de sus ancestros. Así es. Y con respuesta a esto, pues, obviamente no faltaron los inteligentes, gente que se acercó a Juan Morix con la excusa de saber qué es lo que pasaba en la cueva, ¿no? Y hubo un escritor suizo de nombre Erich von Däniken, quien le pide a Morix las fotos de la cueva y le pide también algunos de los fragmentos que Morix encontró para fotografiarlos. Y este señor lanza un libro en 1974 que se llama El oro de los dioses. Sí. Pero el señor no solo fantasea con que en la cueva existen pues seres de otro planeta, ¿no? Ajá. Sino también dice que él en sus sueños visitó la cueva. Sí, ahí ya. Y que él vio con sus propios ojos la biblioteca metálica. Guárdala. Esto significa que ya empezaron a mezclar los viajes astrales. Casi, porque además el libro tuvo gran... Von Däniken, él mismo patrocina, debemos recordar esto, algunas expediciones a Acacor. Él es el que cuando platica con Bruggen y le da información, él patrocina la primera expedición guiada por Tatún Canara hacia Acacor. Y aquí ya lo encontramos en la cueva de los Tallos. Sí. O sea, como a mí me da la impresión de que un concepto filosófico, no puedo decir cuál, está muy empeñado en encontrar esa vida, ese origen de la vida, que como primer telón de un escenario
tendríamos tribus aborígenes que tienen cientos o tal vez miles de años fundados ahí, que viven en mundos subterráneos. Es el segundo telón, si lo recorremos. Sí. Que habitan en mundos subterráneos, pero el tercero sería el origen extraterrestre de la vida y seres que muy probablemente habiten ahí todavía. Pues sí. Y aquí ya comienzan las películas de Spielberg. ¿No? Pues sí, porque ahora que usted menciona esto de este señor, Von Däniken, él con este libro pues logra vender cerca de 5 millones de copias y el libro se traduce a más de 25 idiomas. Obviamente pues tiene el dinero suficiente como para poder precisamente patrocinar estas expediciones, ¿no? Y pues pasa esto, obviamente Moritz pues quizás se saca un poco de onda al que tomaran o que este señor tomara las fotografías y creara una historia pues, ahí medio fantasiosa acerca del trabajo profesional que él estaba realizando, ¿no? Y lo llama para realizar una primera expedición de manera oficial. ¿También? Ajá, pero él rechaza porque, no rechaza, él pone sus condiciones, dice, ok, yo los voy a llevar hasta donde yo he llegado, siempre y cuando yo esté al mando de la expedición y todo lo que se llegan a encontrar pues va a ser mío. Obviamente Von Däniken y la gente que lo seguía pues no estaban de acuerdo. Y entonces el señor organiza otra expedición en 1976. Fíjate, Tatung, el Brugger publica las crónicas de Akakor en 1976 precisamente, ¿no? Sí. ¿Y aquí en qué año estás? En julio de 1976. ¡Híjole! Se iba a llevar a cabo la expedición ecuatoriano. Sí, estaba teniendo, como dice nuestro productor, un auge. Sí. Todo este tipo de información. Sí, y es que esta fue pues muy sonada porque se necesitó o se requirió el servicio militar, sí, científico, y además invitaron al astronauta norteamericano Neil Armstrong, que es el que pisó la luna. Entonces, ahí ya cambió. Sí, ahí cambió todo porque de ser, pues una cueva y ahí encontramos esto, pues ya tuvo una relevancia mundial, sí, ¿no? Y más por la presencia del astronauta. Y por lo masón. También. Que bueno, ahorita vamos a poner eso. Oye, pero ¿qué pasó con Moritz? Creo que le roban la idea, ¿no? La información. ¿Cómo? Sí, todo lo que él había logrado. Cuando pasa esta expedición, él, pues le roban igual que al sacerdote Crespi. Pero después de la expedición de Armstrong, me imagino. Ajá. Ay, casualmente, ¿no? Sí, además él... ¿Quién se lo roba? No va a decir que un alemán. Pues ahí no dicen. Pero además él, Juan y el Petronio mueren de manera rara. ¿Ah, sí? Nunca se sabe cuál fue el motivo. Como Brugger en Brasil. Así es. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Sí. Bueno, perdón, te interrumpí. Nos quedamos en la expedición en 1976. Va Neil Armstrong. Para esto, el Apolo 11 aterriza en la Luna en agosto del 69. ¿Sale? Del 69. Es que ya la memoria con la edad me falla, pero creo que es en el 69. Fíjate, lo primero es ir a la Luna como astronauta y ya después le empieza a llamar mucho la atención buscar civilizaciones subterráneas en el 69, ¿no? Creo que fue el 19 de agosto, ¿no? Si no mal recuerdo. 20 de julio, perdón. Fallé por 10 días. Entonces, pero a ver, aquí, fíjate, me quedo pensando esto. Si tú tienes la posibilidad de hacer un viaje en el espacio y llegar a la Luna,
¿qué te debería llamar más la atención? ¿Buscar la vida extraterrestre en el espacio o la o intraterrestre? en cuevas? Está diciendo producción que vamos a un corte. Okay, ¿Sale? perfecto. Estos señales ocultas, no se vayan, regresamos. Estamos de vuelta aquí en Señales Ocultas. Oye, qué interesante está todo esto, ¿no? Sí, está muy interesante, pero quienes realmente resultaron afectados por esto, pues fue la civilización Shuar. Porque después de que viene Neil Armstrong, que aquí ya hay varias cosas que ya no cuadran, ¿no? Es parte de la teoría de la conspiración, porque oficialmente no hay algo que diga que él estuvo en esa expedición. Sin embargo, hay fotos. ¿Dónde está, no? Donde él está ahí. ¿Tienes por ahí una, señor productor? Ahorita la van a poner. Pues obviamente no puedes decir que en esa época fue con Photoshop, porque pues no. ¿No? Además, ¿qué ganas diciendo que sí estuvo ahí, ¿no? Ahora, hay otra cosa que también, en respuesta de la expedición o el producto que sacaron de la expedición fue que ellos no encontraron nada. Sí. Que todo lo que dijeron que estaba tallado a lo mejor por el hombre y que todo, que todo es creación de la naturaleza. No la filtración de agua. Exacto, no hay mano, nadie metió la mano ahí para crear esta cueva. Ahora, hay otra cosa. Hay gente que logra ver cómo de la cueva sacaron cajas selladas que no se les mostró a la comunidad Shuar. Es decir, todos los que permanecían en la expedición, que eran aproximadamente 120 personas, tenían conocimiento de lo que había en esa caja, pero nunca se le dijo a la comunidad qué es lo que se estaban llevando. Y obviamente cuando ellos entran después de la expedición, pues ya no encuentran nada de lo que ellos habían visto que estaba ahí. Que era como su tesoro, ¿no? Como sus reliquias. Exacto. Fíjate que hay publicaciones de índole ocultista donde se dice que la masonería de varios países tenía mucho interés en esa época en encontrar esa biblioteca metálica. Armstrong, por ejemplo, él era masón grado 32. Así es. Pero también un grupo de mormones financió alguna de esas expediciones, ¿no? De hecho, puso dinero para eso. Y la expedición británica esta donde Neil Armstrong forma parte, costó $2 millones en ese entonces de dólares financiar esa expedición. Y bueno, ahora lo que usted menciona de la iglesia mormona, pues sí, porque ellos creían que esas planchas metálicas pues eran las que se describen en el libro del profeta Joseph Smith. Entonces por eso financian esas. A él también le dan unas láminas, ¿no? Creo. Ajá, de oro. Sí, entonces dicen que son muy similares a las que recibe Smith, que de hecho él funda la iglesia mormona, ¿no? Y aquí ya empezó. Sí, también hay otra teoría que apunta que realmente ellos no se llevaron nada, puesto que las cosas que viven ahí en la cueva no hubieran permitido que se robara o se ultrajara la cueva de esa manera. ¿Me puedes explicar eso que acabas de decir de las cosas? Bueno, ¿Los seres te refieres? Sí, los seres que llegaran a habitar ahí, da la teoría de que ellos no hubieran permitido que algo tan sagrado como es la historia de la humanidad se hubiera robado de esa manera. Ajá. Pero bueno, tampoco hay hay que descartarlo. Claro, no hay que descartarlo. Y además Neil Armstrong también en algún momento dijo que pues la experiencia que tuvo ahí en la cueva pues le dio que pensar, ¿no? Lo que realmente estaba pasando. Entonces pues ya hay cosas medio raras. Oye, se supone que en esas cuevas cabe la posibilidad de que transiten o hayan transitado naves. Estaba yo recordando ahorita que se supone que la nave de NASA estaba con esa capacidad por esos túneles, que por eso podía visitar Egipto y visitar otros lugares del mundo, desde Machu Picchu incluso, para allá, y tal vez las dimensiones de la cueva
se preste, ¿no? Oye, Sí. ¿no andarán buscando la nave? A ver, pues a lo mejor. Acajim, ¿no? Sería la siguiente. Sí. Está muy interesante. Yo le quiero proponer a nuestro productor que nos vayamos despacito en este tema. Uh-huh. Porque Araceli, de ser verdad. Sí, Hijo. está muy interesante y ya en este punto hay mucha gente involucrada, ¿no? Hay científicos que de las fotos que logró tomar von Däniken logran descifrar que a lo mejor pues era una clase de escritura Brahim utilizada en el periodo Asokan de la historia de la India hace unos 2300 años, Sí. ¿no? Hay otro profesor de biología de la Universidad de Harvard, el doctor Barry Fell. Él dice que logra descifrar los 12 signos del zodiaco en alguna de estas fragmentos. Uh-huh. También, ellos forman parte también de grupos de investigadores que dicen que lo que hay en las tablillas no se lee como si fuera un cuento, sino que es cantado, que forma también parte tal vez de los mantras, Sí. para llamar a cierto tipo de energías. Qué interesante. Sí, es muy Mira, interesante. si le diéramos una peinada rapidísimo a esto, seguramente pasaríamos por alto muchas cosas. Aquí estamos hablando de lenguajes mántricos. Uh-huh. Estamos hablando de que ya se une, tiene una raíz similar con el origen de la iglesia mormona. Uh-huh. También de que altos grados masones andan buscando la información en esas cuevas. Así es. Y tiene coincidentemente el patrocinio del mismo señor que patrocinaba las expediciones a Acacor, De von Däniken, ¿no? Sí, definitivamente pues ya mucha gente ha metido mano Sí, como que ahí. a mí al principio todo esto, queridos amigos, se me hacía así como una novela de Julio Verne, ¿no? Sí, Se me hacía así como, fácil, ¿eh? sí, como una narración medio loca. Pero si analizamos fríamente todos estos elementos, por alguna razón les ha llamado tanto la atención. Ha habido muertos, desaparecidos, ha habido Sí. material extraviado, robado, hurtado. Uh-huh. Recuerden ustedes que con Brugger en Acacor se pierde todo lo que estaba en su departamento, ¿no? En el lugar Claro. donde vivía. Está muy interesante. ¿Qué más sigue? Se supone que estos túneles están hechos por gente muy alta, gente como gigantes que vivían ahí, ¿no? Sí, de hecho es otra teoría, ¿no? Que apunta que... ¿Qué dice esa teoría? Pues que encontraron unas huellas en la parte pues más alta de una de las cuevas. Uh-huh. Bueno, del túnel, ¿no? Sí. Que hay como estas salas grandes. Entonces que encontraron como huellas de lo que parece ser pues alguien que pues alcanzó a tocar, ¿no? ¿Con la mano? Con la mano ese tipo de... pues desde esa altura. Entonces también está la teoría de que es la entrada pues sí a un reino subterráneo, pero que estuvo habitado por gigantes. Que Que por casualmente coincide mucho con lo que en la Biblia se denomina como los seres Elohim. Uh-huh. Elohim. Sí, y también ahorita que usted menciona de las muertes raras, pues también hay que mencionar que Juan Morix, que fue pues el más allegado a este tema, pues muere de repente en febrero de 1991. Él tuvo
platicó de cierta manera con estas personas que iban a realizar la expedición británica ecuatoriana a la cueva de los Tallos, y vaya, les logró dar la mayor información que él tenía, ¿no? Y pues en febrero de 1991 muere misteriosamente. ¿Son los Elohim o Neftilim, ¿no? Nefilim. Mira, en la actualidad la cueva tiene propietarios, son los cuancos. Así es. Cobran un impuesto por ingresar a la cueva. Se prohíbe sacar cualquier tipo de objeto. Si es que lo encuentran. Si es que dejaron algo. Pero les permiten fotografiar. Sí. La gente local, pues es como en todos lados, son las que difícilmente aprovechan los beneficios del turismo, ¿verdad? Pero ellos no, más bien se aprovechan otro tipo de personas o de empresas. Les comento que sé que en la actualidad hay expediciones guiadas a la cueva de los Tallos. Sí, claro. Bueno, después de que saquearon todo lo que había ahí, las planchas metálicas, las cerámicas, las tablas, todo, la cueva quedó sin rastros de vidas de esas civilizaciones. Todo lo que era como testimonio de lo que ahí sucedía ya no está. Claro. Sí, pues desapareció de un día para otro. Sí. Ahora, háblame de Crespi, no seas mala. Pues Crespi, realmente él recibió del pueblo Shuar aproximadamente 300 piezas, 300 placas de plata, de oro, que él atesoró de manera... cerámica también, ¿no? De cerámica también, que atesoró pues de manera pues libre, él digamos, donde todo el mundo pudiera ver, y de un momento a otro pues todo ese material se lo robaron. Primero se incendió, ¿no? Ajá. Hubo un incendio, se perdió parte de ese tesoro. Así es. Siempre pasan cosas extrañas, ¿no? Sí, y lo que quedó del incendio pues también fue robado, o sea, realmente... ¿Cuándo él muere? No, antes de que él muriera. ¿Te acuerdas cómo en Acacor le dan a un obispo cortezas grabadas, cerámica, piel, y el obispo también muere? ¿No será Crespi? Y te acuerdas que él muere, pero su asistente le platica a Brugger que lo que le entregó el pueblo de los Ugamungulala estaba en un lugar que se llama Roma. Está muy raro, coincide Híjole. Perfectamente, ¿eh? O sea, cronológicamente hay un suceso de acontecimientos que se llevan pocos años de diferencia, ¿no? Claro. Y casi las mismas personas, ¿no? Fue un Daniken, bueno, pues sí, ya donde se jaló los capilares, como dice el ingeniero Herrera, es cuando manifiesta que él a través de viajes astrales visita la cueva. O sea, ya, ¿para qué patrocinar y gastarse su dinero en expediciones si se podía aventar un viaje astral, ¿no? Pero yo creo que también fue una manera inteligente. Se podía echar un churro y con eso lo solucionó. Yo creo que fue una manera inteligente de financiarse algo que él quería realizar, ¿no? Sí. O desviar la atención de lo que realmente estaba pasando. Sí. Digo, el libro fue bestseller, o sea, algo raro pasó ahí. En la ciudad de Cuenca, Ecuador. Tú has estado por allá, me decías, ¿verdad, Cristian? Hubieras ido, o sea. Me quedé pensando, mira, todas las culturas precolombinas muestran una similitud con el origen de sus pueblos. Vamos a recordar que
Vamos a empezar por las que se supone entran por el estrecho de Bering y que se reúnen en un lugar llamado Aztlán-Chicomostok, que es donde surgen y de ahí se dividen en la República Mexicana. Unos jalan para el norte, otros jalan para el centro, otros para el Golfo y centro de Sudamérica. Pero pues ahora resulta que ellos también brotan de ciudades subterráneas, ¿no? Sí. Vamos al Amazonas y nos encontramos con tribus que también señalan que tienen su origen en cuevas y que ahí mismo se protegen de las adversidades y de las grandes catástrofes que ha habido en el mundo. Vamos hacia Ecuador, ahora en el tema que es el principal en esta noche, y nos dicen que los Shuar-Arutam también tienen su origen en esos mundos. Sí. Ya era Celia. En En la Antártida, los Hopi. Entonces está muy interesante. Ojalá nuestro productor se pudiera poner las pilas y hacernos un mapa para buscar la siguiente parada del trolebús, digo, del túnel, ¿no? Sí, porque de hecho hay varias leyendas, ¿no? Que se supone son entradas a este mundo. También está la leyenda de la ciudad de Erx, al noreste del cerro Uritorco, cerca de Capilla del Monte en Argentina. Sí, ¿no? ya más para abajo. Ajá, exacto. Hasta la Antártida. De Shambhala en el Himalaya. Shambhala. Ajá. Entonces, pues sí, todo es que esto según es esto parte, se conectaban ¿no? todos los continentes. La tierra Atravesaban el mar incluso. de la tierra hueca. La tierra hueca. Sí. El Cerro Uritorco es muy famoso por avistamiento de ovnis. Sí, y bueno, qué bueno que nuestro productor menciona eso, porque casualmente en todos estos lugares se da mucho el fenómeno de avistamiento de ovnis. Sí, pues de hecho dicen que hay una entrada en el Polo Norte, ¿no? Ajá, también en el Polo Sur. Que en el Polo El Cerro Norte. Uritorco es en Córdoba. Ajá. Polo ¿El Norte. cerro de qué? Uritorco. Huitorco. Uritorco. Uritorco. Ujú. En Sí, Córdoba, sí, sí. Muy Argentina. famoso por los ovnis. Sí. Sí, entonces pues es esta, pues hay muchas entradas. Señor productor, ¿podemos continuar con este tema? Creo que está muy interesante. A mí no me gustaría dejarlo así como una narración a la ligera, Ujú. porque se me está ocurriendo que si hacemos un seguimiento, pues se me hace que vamos a llegar al otro lado del continente. Sí, no, y de hecho ahorita que mencionábamos también los de Neil Armstrong, que era masón y todo esto, hay otra teoría que apunta a que le robaron al sacerdote Crespi porque él tenía un fragmento en el cual aparecía una pirámide con escalones de piedras y en la cúspide un sol grabado rodeado por serpientes, y que obviamente estos son los típicos símbolos ocultos Illuminati. Uh-huh. Entonces que esa fue la razón primordial para quitarle estos fragmentos. Y que bueno, pues obviamente los Illuminati, pues bueno, están en todo, ¿no? No, pues sí. Está asombroso, ¿no? Uh-huh. Sí, fíjate, ya se involucraron religiones, filosofías, hasta astronautas. Sí. Araceli, donde esto sea verdad, ¿qué vamos a hacer? No, pues es que pues no Aquí sé. en México hay varios lugares con características similares. Estaba yo recordando, por ejemplo, el nido de las golondrinas. Estaba recordando ríos subterráneos
cuevas impresionantes. Estaría muy, muy entretenido hacer un seguimiento y un mapeo, Cris, con esas posibilidades porque seguramente, mira, así nada más de ver, a mí se me está figurando, debemos analizar ahora Machu Picchu, el lago Titicaca. Y van a ver ustedes la zona inca, sí, que seguramente va a coincidir con un lugar que se supone que es la entrada o la salida del mundo subterráneo. Y sería muy padre que pudiéramos hacer un mapa detallando todo lo que hemos podido analizar revisando esta información. Sí. Y que al final nos pudiera arrojar que se supone por teorías, escritos y conspiraciones, y como ustedes quieran llamarle, que deben existir entre 8, 9 o 10 entradas al mundo subterráneo. Sí, porque pues ahora también cuando fallece Juan Morix, pues él le deja todas los tesoros arqueológicos que logró tener a un compañero suyo que se llama Julio Goyen Aguado. Él logra atesorar por algún momento esas piezas que le dejó Juan Morix, pero después resulta que también este señor igual desaparece. Se suicida. Desaparece de manera misteriosa y empieza un conflicto que tiene que ver con la Cueva de los Tallos, y que se supone que ese conflicto que se puso como que era parte del petróleo, de la lucha del petróleo en esa zona, pues no, tiene que ver también con los Illuminati que quisieron recuperar esos fragmentos que dejó Juan Morix cuando falleció. Lo mismo pasa con el cura Crespi, ¿no? Cuando él muere en 1982, se supone que todo desaparece del convento salesiano en Cuenca, pero dicen por ahí que fueron vendidos al Banco Central de Ecuador en $10 millones. Órale. ¿Sale? Y el banco rechaza la información y dice que no es así. Pero bueno, a raíz de esto, pues ya comienzan las expediciones. Así es. Y volvemos a la misma fecha, fíjense, 1976. Sí. Y todo, yo creo que todo esto sí es verdad. O sea, todo por si ocultar, es verdad, o dices si es verdad. O en dado caso que sea verdad. Okay. Todo esto por ocultar la verdad, ¿no? Todo por ocultar de dónde venimos o ¿qué estamos haciendo aquí? Sí, ¿no? Si somos alimento de otros seres o no. Si son con nosotros tan despiadados como nosotros somos con los pollos, con los cerdos, con las reses. Pues sí. ¿Por qué el hombre nunca ha podido estar en paz? ¿Cuál es la influencia y el sentido de que nos visiten seres extraterrestres o que haya testimonio de su presencia en el mundo? Pues sí. Y híjole, estamos así como que, creo yo, a muy corto tiempo de que se descubran muchas verdades del ser humano, ¿no? Así es. Pero pues bueno, ahí está. Las cuevas de los Tallos. La cueva de los Tallos. Yo, no sé, hermanos, seguimos con este tema, ¿no, señor productor? Vamos a profundizarnos, vamos a avanzar en revisar. Michelle, tú tuviste la culpa porque nos habló de esto, ¿no? Pero también qué interesante, mira, por eso hemos hablado en otros programas que ya no debe ser importante para nosotros señalar que vimos ovnis, bolitas, puntitos, triangulitos, rectángulos, cigarros en el cielo, volar. Eso nos distrae mucho. Debemos enfocarnos
quién está ahí, qué quieren, qué hacen abajo, arriba, por qué atraviesan volcanes que están a punto de hacer erupción. Sí. Entran, salen del mar. ¿Nos salvan o están apresurando las cosas? Está muy interesante, ¿no? Pues sí. Hablan de que en el mundo intraterreno se puede circular por esos túneles a velocidad vertiginosa y que había una nave que podía hacerlo desde hace más de 4.000 o 5.000 años. Entonces, pero alguien nos oculta muchas cosas y nos llena de mitos y misterios, Sí. que creo que si podemos analizarlos de una forma fría, detallada, tratando de ser lo más coherentes, a ver qué resultado obtenemos. Claro. Pues, ¿qué te parece si por lo pronto dejamos esto pendiente y nos despedimos? Bueno, muy bien. Sí, agradeciendo el favor de su atención. Vamos a digerir la información, vamos a darle, como dicen en el pueblo, otra masticada, Sí. para ver con qué más la podemos atar, porque seguramente hay más hacia el norte y hacia el sur. Perfecto. Muy bien. Pues sí. En el siguiente, pues ya les diremos qué encontramos. Bueno, pues en la producción Cristian Aguilar, Araceli Arzate. Juan Ramón Rodríguez, muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos dentro de 8 días con estas cosas llenas de misterio. Así es. Señales ocultas. Dios con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.